Hoy vamos a abrir la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Y leemos los versículos 14 al 19. Vamos a hablar de resurrección, pero no vamos a contar la historia, sino que le vamos a dar un enfoque de aplicación. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 14 al 19. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Señor, gracias por tu palabra que es viva y es eficaz. Habla a tu pueblo en esta mañana. Habla a este siervo y habla a los que están conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El valor de la resurrección de Cristo es el tema de esta mañana. El valor de la resurrección de Cristo. Recuerden que hace 8 días mencionábamos que los fariseos, que eran la gran masa religiosa, creían en la resurrección, pero los saduceos, que eran los de clase alta, negaban la resurrección. Y entonces aquí el apóstol Pablo está confrontando esta situación, ¿no? Acerca de si es verdad o no es verdad que Cristo resucitó. No es que esté poniendo en duda, sino que está dando razones para pensar que la única salida para que nuestra fe sea verdadera es que Cristo haya resucitado. Quiero entonces preguntarle, ¿usted alguna vez se ha cuestionado qué pasa si Cristo no hubiera resucitado? ¿Qué si la historia de la resurrección del Salvador fuera una farsa? Como muchos han pretendido publicar, incluso muchos han pretendido demostrar que la resurrección de Cristo es una farsa, y la gran mayoría han terminado de rodillas pidiendo perdón. Hay uno muy famoso, un predicador muy reconocido, se llama Josh McDowell. Este hombre alguna vez, yendo a su trabajo, vio a una compañera que siempre estaba sonriente y le preguntó: ¿por qué está sonriente siempre? Este hombre pasaba problemas muy serios. El papá de él era alcohólico, y cuando sus amigos llegaban a la casa, él amarraba al papá por allá en el garaje para que no los incomodara. Y él le pregunta a su compañera, a su amiga: compañera, ¿usted por qué siempre está feliz? Y esta mujer le dice: Cristo Jesús. Dios se puso muy molesto porque odiaba la religión. Él dijo: respéteme, usted sabe que a mí no me gusta que me hablen de religión. Y entonces ella le dijo: no le estoy hablando de religión, le estoy hablando de un hombre que vino, vivió entre nosotros, murió y resucitó, cambió mi vida y puede cambiar la suya. Cuando él escuchó esa expresión, dijo: voy a demostrar esa gran mentira. Hay un libro que él escribió que se llama Evidencia que exige un veredicto, y en ese libro él escribió 700 horas de investigación. Me dieron la luz para creer que Cristo había resucitado. Si quieren ver evidencias reales de la resurrección de Cristo, les recomiendo ese libro, léanselo, que vale la pena. Pero yo vuelvo a preguntar, ¿usted se ha preguntado alguna vez qué pasa si Cristo no hubiera resucitado? A través del estudio de hoy descubriremos cómo la verdad de la resurrección
es esencial, es básica para la fe cristiana. Cómo el hecho de que Cristo haya resucitado le da fundamento a nuestra fe. O de lo contrario, como dijo el apóstol Pablo, seríamos los más dignos de lástima, porque seríamos miserables. Si Cristo no resucitó, somos miserables. Nuestra fe y la predicación que hacemos no sirven para nada. La razón para que un cristiano viva si Cristo no resucitó es vacía. ¿Sabe qué le queda a un cristiano? Si se llegara a probar, no se va a poder porque se puede probar que Cristo resucitó, no lo otro. Pero si llegara a ser una farsa que Cristo resucitó, ¿sabe qué le queda a un cristiano? Quitarse la vida. No le queda ninguna otra salida. Si Cristo no resucitó, el cristianismo no es más que otra religión como cualquiera, sin fundamento sostenible. No habría nada que tenga el poder de transformar la vida de las personas, porque es la vida lo que cambia vidas. Si Cristo no resucitó, todo lo que Él dijo, entonces sería una farsa. Nada sería cierto. Muchas veces Él dijo que moriría y que resucitaría. Y si mintió sobre eso, téngalo por seguro que entonces podemos sospechar de que mintió sobre lo demás. No sería digno de credibilidad. Yo tengo esa costumbre. Cuando una persona viene y dice algo, digo, pero espere, mintió sobre esto, puede estar mintiendo sobre el resto. Así parezca muy creíble lo que dice. Hermanos, si Cristo no resucitó, la Biblia que tenemos los cristianos en la mano sería un libro más, lleno de historia y hasta de superstición, porque entonces todas esas cosas extraordinarias no serían más que superstición. Como tantos otros libros que dicen cosas interesantes, dicen cosas tan interesantes que las redes sociales están llenas de pensamientos de escritores, pero que nunca resuelven la vida de nadie. Pero si Cristo resucitó, como efectivamente ocurrió, como se puede probar que ocurrió, los cristianos, usted y yo, usted que me escucha allí en la pantalla, usted ni yo no hemos perdido nuestro tiempo. Nuestra fe no es una ilusión vacía. Nuestra predicación no es inútil, al contrario, es el mensaje a predicar. Porque predicar es la forma en que compartimos las buenas noticias de la salvación a este mundo moribundo y cada vez más hundido en miseria. Estoy hablando de miseria emocional, estoy hablando de miseria espiritual, estoy hablando de miseria moral. ¿Saben que cuando el mundo se hunde en la miseria, cuando una persona se hunde en la miseria, entonces es cuando agarra vicios? Los vicios son puertas que alguien busca a los vacíos que tiene en su corazón y que sienten que no se le llenan. Y claro, salieron los gestores de vicios, entonces ofrecen cualquier cantidad de cosas, ¿no? Los narcóticos, el alcohol, hasta el vicio de ser ateo, que es un vicio. Hermanos, el mundo se hunde en miseria emocional, moral y espiritual, porque el mundo no ha entendido el verdadero sentido de la resurrección de Cristo. Si Cristo resucitó, los que murieron confiando en Él, escúcheme bien, si Cristo resucitó, los que murieron confiando en Él, viven para siempre con Él en el cielo, libres de angustia, libres de dolor, libres de toda lucha y gozando por siempre la gloria del resucitado. Porque la resurrección es en gloria, porque se trata de haber vencido el peor de todos los enemigos que tiene un ser humano, el peor de todos los problemas que tiene un ser humano, se llama la muerte. La muerte es el problema ante el cual nadie se queda sin doblegarse. Por más cristianos que seamos, le tenemos miedo a la muerte, no queremos morir.
Si Cristo resucitó, entonces en verdad es el Hijo de Dios. Si Cristo resucitó, no solamente es un buen hombre que murió por unos ideales ilusos, como dicen algunos filósofos, es el Hijo de Dios, porque solo el Eterno es eterno. Solo el Eterno tiene potestad sobre la muerte. Si Cristo resucitó, la iglesia no es un grupo religioso más. La iglesia es el verdadero cuerpo de su Cristo Redentor. Si Él resucitó, todo lo que dijo es cierto y podemos creer sin dudar todo lo que prometió a los suyos. Y quiero preguntarle, ¿usted es uno de los suyos? Porque si usted es uno de los suyos, lo que prometió lo va a cumplir. Pero si no es uno de los suyos, entonces sigue perdido. La Biblia es mucho más que un libro de principios morales y consejos para vivir mejor. Por eso es que la Biblia no es solamente un manual para vivir bien. La Biblia es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, es la vida, porque por la palabra de Dios fue hecho todo lo que existe. La Biblia es entonces la palabra de vida, por ser la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver algunos aspectos que tocan con la resurrección. Como lo dije al principio, el valor de la resurrección de Cristo. Entonces, número 1, el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Estoy hablando de Corintios 15, pero esta vez el versículo 20 que no lo había leído inicialmente, ¿no? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, número 1, la resurrección prueba que toda la misión de Cristo se cumplió. Repito, la resurrección de Cristo prueba que su misión se cumplió. Y si se cumplió, entonces puede cumplir lo que prometió. Mi hermano, mi amigo, Jesús está vivo. Su victoria sobre la muerte es la prueba viva de que toda su misión se cumplió. Lo que vino a hacer se hizo, y nada ni nadie pudo interponerse para impedirlo. Creo que eso merece un aleluya, porque nuestra fe no es vacía, nuestra fe es real. Y quien todavía siente que le domina el fracaso moral, el fracaso espiritual, el fracaso emocional, es porque necesita a Jesucristo en su corazón. Número 2. La resurrección de Cristo prueba que todo lo que Cristo vino a destruir fue destruido. Repito, la resurrección de Cristo prueba que todo lo que Cristo vino a destruir fue destruido. ¿Qué fue lo más grande que destruyó Cristo? La muerte. Mi peor problema, su peor problema. Cristo lo destruyó. Y destruyó al que tenía en sus manos el imperio de la muerte. Esto es, el diablo, que se apoderó de la vida de los seres humanos cuando los seres humanos escogieron y escogimos rebelarnos contra Dios en Adán y en cada uno de nosotros. Lo que vino a destruir Cristo, hermanos, ya fue destruido. Y todo lo que iba a proveer ya fue provisto. Lo que pasa es que nosotros hoy somos bebés espirituales y la promesa de la vida eterna la abrazamos en fe.
Pero cuando crezcamos, cuando seamos adultos, esto es, cuando hayamos traspasado la muerte, no habrá nada ni nadie que nos impida vivir en su gloria. Amén. Bendito es el nombre del Señor, que no nos dejó huérfanos. Todo lo que vino a destruir ya fue destruido. Todo se consumó. Y la prueba fehaciente de que todo es posible en Él es su resurrección. Porque destruyó al peor de todos los enemigos, la muerte, y al que tenía en sus manos el poder de la muerte. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. ¿Sabe en qué nos ayuda esto? ¿Sabe por qué esto es valioso para mí y para usted? Porque todo lo que Dios exigía al hombre para tener paz con él, para no condenarlo al infierno por la eternidad, ya se cumplió. Todo lo que Dios exigía al ser humano para no echarlo al infierno, ya se cumplió. No lo hizo usted, no lo hice yo, lo hizo Cristo. Pero todavía hay quienes van hacia allá por su rebelión, porque se niegan a recibir la regeneración que Cristo ofrece en su resurrección. A pesar de que nadie jamás pudo satisfacer las demandas de Dios, sus hijos, los que somos sus hijos, estamos en paz con Él. Escúcheme bien, si usted es un hijo de Dios, usted está sin deuda con Dios, porque Cristo cumplió esas demandas. Acordémonos que la santificación de los hijos de Dios no es un deber para salvación, sino que es el fruto de la salvación. Es muy diferente cuando yo tengo una obligación para que Dios me reciba, o cuando ya se han cumplido todas las obligaciones, pero cuando soy una nueva criatura de mi nueva naturaleza, nacen nuevos frutos. Y eso es la santificación. El apóstol Pablo escribió a dos iglesias muy reconocidas, a la de Roma, la más grande, y a la de Galacia. Escribió a los romanos y a los gálatas una expresión bien básica para nuestra fe. Él dice que la ley nos fue dada para hacernos entender que somos pecadores. El propósito de la ley es mostrar que es imposible tener comunión con Dios por nuestra propia cuenta, y esto es por causa de nuestra naturaleza, que fue dañada por el pecado. Nuestra naturaleza cambió cuando Adán pecó. Podemos desear hacer el bien, pero estamos imposibilitados para hacerlo, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos lo impide. Y aquí es donde cobra valor la resurrección de Cristo. Porque lo que vino a destruir, ya lo destruyó, y lo que prometió, lo puede cumplir. Amén. Aleluya. De hecho, hermanos, para nosotros naturalmente es normal vivir muy por debajo de nuestros estándares de bondad. Quiere decir que no somos, ni hacemos, ni siquiera lo que reconocemos que debemos ser y hacer. Todos nosotros nos sentimos en deuda con la moral, porque siempre acabamos haciendo menos de lo que sentimos que debemos hacer. Y el que me levante la mano para decir que no es así, se la bajo, porque es un arrogante. La verdad es que todos nosotros actuamos por debajo de las mismas normas morales que tenemos. Y no se escapa ninguno.
Lo que pasa es que algunos son más sinceros y no las ocultan tanto, otros son más presumidos y quieren mostrar que no tienen ningún defecto, y otros al contrario se sienten tan mal que se echan a morir. Y cuando uno se echa a morir no cosecha cosas buenas, se hunde. Pero un hijo de Dios no tiene por qué hundirse. Por eso, si usted tiene un problema hoy, aquí presente, usted no tiene por qué declararse en derrota, porque lo que Cristo vino a destruir, ya lo destruyó, y lo que prometió, lo puede cumplir. Está en sus manos recibirlo o rechazarlo. Está en sus manos, porque el que recibe se empodera, pero el que rechaza se hunde. Ese es el valor de la resurrección de Cristo. Hay algo que es cierto, mi conciencia me enseña que hay algo dentro de mí, algo en mí, que yo no puedo arreglar. ¿Le pasa a usted? ¿Cuántas veces se ha desesperado? La conciencia le está diciendo, usted no puede con esto, tire la toalla. Y cuando se trata de la fe, no falta el demonio que se le acerque por ahí, que usted no lo escucha con su oído, pero su inconsciente sí lo escucha, y le dice, mire, ¿sabe qué? No insista, es que eso es para gente que se echa para adelante, eso es para el hermano José, que ese sí es juicioso, eso es para el hermano Alberto, eso es para la hermana Marta. Usted devuélvase, no haga el oso, váyase de la iglesia que usted no sirve para esto. Y yo le pregunto con todo respeto, ¿y para dónde va a agarrar? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Para dónde agarramos, hermanos? Usted tiene dos opciones: o sigue hundiéndose, o se levanta y se agarra de la mano del Señor, se para. Y el que se agarra de la mano del Señor jamás será defraudado. Jamás. Porque he visto vidas, incluida la mía, salir del abismo, salir del vicio, romper ataduras, levantarse. Y eso es posible porque Cristo resucitó. Eso es posible porque Cristo vive, porque lo que vino a destruir ya lo destruyó, y lo que prometió tiene con qué cumplirlo. Aleluya. La persona que se hunde en el vicio le dice a su familia, a su esposa, a su mamá, a su papá, a sus hermanos: les prometo que voy a dejar esto, y no puede. Esta semana me llamó una persona muy querida, muy querida. No se preocupe, no van a saber nunca quién es. Esa persona llegó hace unos días a Bogotá, huyendo, porque le iban a matar a su hijito. Y esta persona sirve al Señor. Su esposo es pastor. Me dice, me lo van a matar porque cayó en el vicio. Yo lo único que le podía decir, era: usted no tiene por qué estar postrada. Y no se asusten de que alguien, o sea, esto no es una cosa para hacer chisme, ¿no? De que, ¿cómo así? El hijo de un fulano es... Hermanos, ¿quién de ustedes tiene las manos limpias? Eso nos pasa, hermanos. Este servidor fue sacado del fondo del vicio. Algunos de ustedes también. Algunos todavía están luchando. Y otros todavía seguimos luchando. El que está presa del vicio promete de buena fe y no cumple, porque está imposibilitado para hacerlo. Su pecado le hunde. Por eso a mí me gusta decirle a la persona que está atada en el vicio: usted tiene un problema serio con el cual debe romper, y no es que deje de ser vicioso, no, porque no va a poder. Es que decida odiar lo que Dios odia. Y es que uno ama mucho lo que siente cuando está drogado, cuando está alcoholizado, porque se siente rico.
Pero el que quiere salir necesita tomar una decisión, odiar eso. Porque cuando toma esa decisión de odiar esto, entregarle eso al Señor, entonces es cuando Dios le tiende la mano y le hace libre. A mí nunca se me olvida que si en la iglesia que crecí les hubiera dicho bautícenme, jamás me bautizan, porque el día que yo me bauticé era alcohólico. Pero el día que me bauticé no sentí nada raro, pero nunca más en la vida sentí deseos de alcoholizarme. Él me hizo libre. Él me liberó. Si me preguntan que si ahora soy un santo, le digo por la fe, porque todavía tengo demasiadas luchas como las suyas. Pero Él me liberó, porque lo que vino a destruir ya fue destruido, y lo que prometió ya lo puede cumplir. ¿Por qué? Porque venció al que tenía en sus manos el poder de la muerte y venció a la muerte. Ese es el valor de la resurrección de Cristo. Romanos 3:19 dice: sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Oiga, la ley vino para condenarnos, hermanos, para hacernos sentir hundidos, pero Cristo vino para darnos vida. La ley fue dada para hacernos entender que no tenemos salida ninguna, excepto en la cruz y la resurrección de Cristo. De hecho, esa conciencia que nos acusa es un impedimento para que muchos den el paso hacia Cristo. Esas personas se conocen y saben que siempre han fracasado intentándolo y temen volver a fracasar, porque en mi experiencia, y yo sé que en la de algunos de ustedes también, cuando uno hace una promesa y la incumple, se siente miserable y se hunde más de lo que estaba antes. Por esto, hermanos, es razonable que una persona que está hundida tenga miedo de dar pasos hacia la fe. Es razonable, pero déjeme, a todos les digo una cosa, de los que me están oyendo allí en la pantalla también, es que a nosotros muchas veces nos cuentan solamente la mitad de la historia, porque a los líderes religiosos les encanta hundir enfermos, hundirlos, están en el pecado. Venga, lo hundo, venga, le ayudo, venga, lo meto al infierno, por perverso. Pero hace falta la otra mitad de la historia. ¿Por qué? Porque la ley se dio para revelar nuestro pecado, se dio para hacernos sentir hundidos. Eso no lo podemos quitar, eso es verdad, eso lo dice la palabra de Dios. Pero la ley tiene un segundo propósito. Y ese es el segundo propósito: que usted que está desesperanzado, que está desesperado, que se siente moralmente atribulado, emocionalmente atribulado, espiritualmente atribulado, necesita oír. ¿Y qué necesita oír? Que la ley también apunta a una respuesta efectiva y definitiva que nos puede llevar a tener paz con Dios, y se llama Jesucristo. La ley nos fue dada para que Cristo fuera la única salida. Y es una salida infalible. Cuando uno siente que no tiene más para dónde agarrar, es cuando se agarra de Dios. Y la ley necesitaba hacernos sentir hundidos, para que entonces no nos quedara sino aferrarnos a Cristo. Allí en la carta a los Gálatas, la Escritura dice que la ley es el tutor que nos lleva a Cristo, y que ante Dios somos justificados por la fe, pero por la fe en Cristo. La ley apunta también a Cristo como única respuesta para salvarnos de la condenación por el justo juicio de Dios. Pensemos en una cosa, permítame una historia. Pensemos que vamos a presentar un examen y que si fallamos en ese examen, nos condenan a muerte. Nadie jamás ha podido aprobar ese examen.
Así que hasta ahora todos han sido condenados. Así como en las historias de príncipes azules, ¿no? Que todos los que intentaron liberar a la princesa perecieron. Pero de pronto llega alguien con un cerebro extraordinario y perfecto, presenta el examen, lo hace perfecto y luego pone su nombre y pone mi nombre en la hoja para darnos ese crédito. Toma nuestra calificación fallida, la pone sobre él y en nuestra hoja pone la calificación de él y nos libra de morir. Pero además de que después de que le hace esa prueba, nosotros no solamente recibimos la calificación de él, sino que además recibimos la habilidad para hacer la prueba. Porque eso le pasa a un hijo de Dios cuando recibe el Espíritu Santo. Lo que le era imposible vencer, se le vuelve pan comido. No será fácil, pero mucho menos escuchar decir, jamás será imposible. Jamás será imposible. Y esto es porque Cristo resucitó. Porque Él hizo el examen por usted y puso su nombre en la hoja de Él. ¡Aleluya! Su examen entonces ya es aprobado. No por sus méritos, sino por los de Cristo. Pero además porque en ese proceso el Espíritu Santo le dio la bendición, la habilidad de sentir que si lucha, sí se consiguen cosas. Y eso se llama fe en acción. Cuando vemos que hacemos algo y tenemos respuestas poderosas. Dígame si eso no es rico. ¿A quién de ustedes no le ha pasado cuando uno se arrodilla y le pide algo a Dios y no ha enderezado sus rodillas y viene la respuesta? Ay, hermanos, eso no se compra con dinero. Jesús cumplió la ley que usted y yo no pudimos. Él puso esa victoria en nuestra cuenta para que fuéramos aceptados por Dios. Todo lo que debimos hacer se cumplió en Cristo. Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Primero, todo lo que Dios demanda de los hombres, Cristo lo cumplió, sin que falte nada, y lo puso en nuestra cuenta, que es la bendición grande que tenemos. Segundo, su resurrección es la prueba real de que todo lo que debía ser destruido para que tuviésemos acceso a Dios, ya fue destruido. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? ¿A quién? Dígalo duro, a ver si sale por este micrófono. Al diablo. Al diablo, ¿cierto? Cristo destruyó el poder que Satanás tenía sobre la raza humana por el pecado. Ese poder que trajo la muerte a todos, Cristo lo destruyó. La segunda parte de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo, para hacerlas pedazos. Usted que se ha sentido presa de la maldad, de la imposibilidad de salir del hueco donde se siente hundido, esta palabra es para usted. Esto es para usted, porque Él vino para dar vida. Por la caída de Adán, Satanás tomó el poder que el hombre tenía sobre el mundo, porque Dios le dio el poder al hombre sobre el mundo. Y el apóstol Juan escribe que por ello todo el mundo está bajo la influencia del maligno. Dios le dio al hombre el dominio sobre toda la tierra. Y cuando el diablo tentó a Cristo en el desierto, le ofreció los reinos del mundo. ¿De dónde recibió el dominio sobre los reinos de la tierra el diablo? De manos de Adán, cuando Adán se rebeló contra Dios. El Señor le dijo, Adán,
si usted se rebela contra mí, muere. Y Adán escogió morir. Y la muerte espiritual que ello causó la heredamos todos sus descendientes, y la física también. Por eso cada persona es consciente, todo ser humano es consciente de que hay algo en su espíritu que está vacío, algo que le hace falta, y lo que le falta es una relación con Dios. Hay un vacío con la forma de Dios en el corazón de cada ser humano. Pero Jesús pagó el precio de ese vacío y nos ofrece restaurar ese vacío, porque por su muerte destruyó al que tenía el poder de la muerte en sus manos. Esto es el diablo. El poder que tenía el diablo lo había usurpado, apoderándose de la autoridad que le fue dada al hombre. Pero un hombre venció al diablo, y ese poder usurpado por el diablo le fue arrebatado de sus manos. Por eso ya no tiene poder sobre los que hemos sido comprados por Cristo en su muerte y en su resurrección. Como el diablo es un usurpador, usted puede ser libre de sus cadenas, hermano, hermana, amigo, si abre su corazón a Cristo, el Salvador. Lo que el diablo usurpó fue destruido. Ahora Cristo tiene el dominio sobre el mundo. Jesús rompió el poder del pecado. El pecado fue destruido. Servimos a un Salvador resucitado y victorioso sobre el pecado. Aleluya. Hermanos, si Cristo resucitó, Él vive. Y si vive, tiene el poder de ofrecerle y darle lo que le prometió. Así que no se eche a morir. Que Cristo está vivo y tiene poder sobre todos los males que puedan venir sobre su vida. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado. Amén. Vamos a dejar por hoy hasta aquí. En la próxima ocasión vamos con la última parte acerca del valor de la resurrección de Cristo. Señor, gracias porque nos concedes el privilegio, la bendición, la gracia de ver a Cristo resucitado y saber que nuestra fe no es en vano. Saber que no somos dignos de lástima. Saber que la fe cristiana no es una religión más, sino que es el camino, porque seguimos al único que venció la muerte y al que tenía en sus manos el poder de la muerte. Gracias, Señor, porque has hecho tanto por bendecirnos, por darnos vida y por sacarnos del pozo de la desesperación. Gracias, Señor. Aleluya. Y alguien dice amén. Dígalo más fuerte. Un abrazo, mil bendiciones, amados hermanos. Dios tenga misericordia. Dios los bendiga. Un abrazo.